¿Cómo están, amigas, amigos de Juan Leca Presenta? Como ven, tenemos otro invitado en esta secuencia de entrevistas, el poder charlar con distinguidos invitados, todos relacionados con el arte, cantantes, músicos, actores, pintores, en fin, todos aquellos que tienen que ver y que se involucran con el arte, en este caso el arte de hablar, el arte de expresarlos correctamente y traer pues un mensaje que se entienda, dicción, entonación, modulación de la voz, la impostación que es tan importante. Estamos con David Cepeda, un colega, él es ingeniero de sonido y locutor colombiano. ¿Cómo estás, David? Bienvenido. Hola Juan, muchísimas gracias por la invitación y como bien tú dices, el arte de expresarse es una necesidad para las personas que quieren avanzar y progresar en la vida y bueno, vamos a estar hablando un poco más de todo ese tema el día de hoy. David es un joven, pues tienes 25 o 26 años. 27. 27 años y que pues es de la nueva generación que está involucrado en el arte de hablar, y no solamente el tema de locución, porque él también es ingeniero de sonido, es músico, producción, maneja todo lo que es el trabajo que está fuera de micrófono también, la parte de la consola, en la parte de sonido, y él tiene estudios que empezó desde muy joven. Cuéntanos en esa época, David, cuando arrancaste con el tema del sonido, ¿por qué el sonido? ¿Te gusta mucho, te apasiona la música y por qué el estar detrás? Cuéntanos. Bueno, realmente siempre ha sido una pasión para mí todo lo que tiene que ver con la grabación y la producción de audio y en general siempre fui muy fiel a lo que era encontrar una excelente calidad de sonido en todo siempre el audio y el sonido pues tienen que ver con todo lo que es el arte, todo lo que es la comunicación, los medios, la música y eso realmente siempre fue algo que me llamó muchísimo la atención y así mismo empecé a indagar más, a estudiar un poco más de todo esto y llegué a la ingeniería de sonido. Aquí en Colombia, en mi universidad, no es la tradicional ingeniería de sonido de la producción y la grabación únicamente, también es de la acústica y el diseño de equipos profesionales de audio. Como con todos estos elementos, pues podemos incluso controlar el sonido para que sea de la mejor calidad. Eso Claro. fue lo que me hizo a mí llegar a, pues, a ese punto y de explorar mucho más de cómo se construye un micrófono, cuáles son sus características especiales y asimismo cómo con mi voz, que yo siendo la fuente emisora, puedo entonces capturarla de la mejor forma. No solo es entonces el dominio de la voz, sino también es cómo con ello yo controlo para capturarla y tener la mejor calidad posible siempre. Eso es lo que a mí me enamoró de toda esta carrera y de todo este mundo. Interesante. Y esto empiezas bastante chiquillo, ¿cuándo? 17, 18 años. 18 años, sí. A los 18 años yo comencé con este mundo. Aquí en Colombia yo empecé a estudiar un técnico. No es, haz de cuenta, como un estudio posterior, Ah, o ok. más bien, sí, a lo que realmente era pues mi carrera como ingeniero de sonido. Realmente yo siempre he dicho que mi título profesional debería ser ingeniero acústico o de audio, pero bueno, digamos que aquí se conoce de esa manera y empecé a indagar un poco más. ¿Qué es la física del sonido? ¿Cuál es la diferencia entre el audio, la acústica y el sonido? Son tres conceptos distintos pero que se relacionan. Y asimismo, pues cómo con todo este conocimiento de ingeniería yo lo podía llevar a los medios de comunicación y a la comunicación diaria realmente. Entonces, empezar a, digamos, educar a las personas más en este mundo y por qué Claro. es importante. Y el trabajo que realizan en universidades, institutos y estas casas que están muy relacionadas con el tema del audio, del video y poder llevar pues a los alumnos a ver el trabajo, cómo es detrás y la realización misma de producciones, de repente comerciales de radio, televisión, cine, entonces todo esto que está involucrado en este arte de las comunicaciones y saber pues que antes se usaba otras técnicas y ha ido mejorando la tecnología hasta llegar a lo digital, a lo que vivimos ahora, ¿no? La consola y el trabajo que se hacía o que se mimetiza todo en una computadora. Efectivamente, claro, como tú dices,
Es que son dos mundos que se correlacionan y eso hace que sea necesario entender qué es lo que pasa tanto, digamos, al estar hablándole a un micrófono como lo que pasa en el micrófono Ujú. y asimismo todo lo que nosotros estamos entonces capturando. Pues ya con la experiencia que he tenido y me ha pasado que he encontrado locutores muy famosos, muy reconocidos, que son los maestros de su voz, Sí, sí. pero que en el momento en el cual yo empiezo a hacerle ciertas preguntas de audio o cosas Ajá. muy técnicas, quizás ya empiezan como a lo que se dice aquí en Colombia, como a patinar un poco en ese Claro. mundo. Entonces, es lo que yo siempre digo, ¿cómo es posible que no se tengan los dos conocimientos? Es fundamental, porque entonces no estás haciendo una buena captura de tu audio. Tienes una voz increíble, pero la captura no es la indicada o la óptima. Entonces creo que es importante tener esa educación y eso fue lo que yo entonces pues aprendí y Claro, estudié en mi es carrera. el uso de un buen micrófono, la calidad del micrófono o también el estudio, la acústica, que va a crear pues otra sensación, otra atmósfera al producto final de tu voz. Entonces está Exacto, también eso, porque no solamente que hablo, sino dónde hablo, tengo que hablar en el micrófono, o cómo está la calidad de los estudios, si hay ruido, para que se escuche la fidelidad de la misma también, o si es un jingle, ya lo cantado, también las voces, o ya si se va a hacer un demo, o si se va a hacer la participación de un single, ya ¿no? Cantantes y todo eso, entonces involucra todo el tema de voz. exactamente, exactamente, tú lo has dicho. Entonces, por ejemplo, a mí ahora me llegan ciertas consultas o preguntas, ya que pues estoy en este mundo de la locución y el doblaje. Entonces llega un locutor y me pregunta, no sé cómo grabar este audio, a qué calidad, cuál es la resolución, cuáles Claro. son los bits que yo debo ponerle a la sesión de audio y asimismo cómo puedo exportarlo, por qué este número, por qué el otro. Entonces es un complemento. ¿Sí? O también me llegan preguntas como, yo quiero comprar un mejor micrófono, pero no sé cuál. Entonces yo empiezo a hacerle ciertas preguntas técnicas y creo que se enredan un poco. Por ejemplo, dime por favor el valor de sensibilidad que tiene ese micrófono y quedan, caramba, ¿qué es eso? Claro. Entonces, y esas son unidades pues, que se estudian en ingeniería y en matemáticas, pero que son tan importantes que un locutor, si conoce de este tema, siempre sabe cuál es el mejor micrófono para él o para ella. Estamos con David Cepeda, colega de Colombia. Él es ingeniero de sonido, locutor, productor. Con él estamos conversando sobre comunicaciones y la importancia también de este trabajo, el poder llevar el producto que ustedes escuchan de repente a través de un comercial, a través de alguna entrevista, en fin. David, y entonces empiezas trabajando, cuando ya terminas, concluyes tus estudios en ingeniería, ¿dónde empiezas trabajando? ¿Cuáles fueron tus pininos en ingeniería de sonido? Bueno, yo al terminar mi carrera me vinculé con una radiodifusora muy famosa aquí en Colombia y sobre todo que ya es pionera de la radio aquí en mi país. La radiodifusión Se llama colombiana. Emisora Mariana. Radiodifusión Colombiana tiene 60 años, más de 60 años al aire. Ajá. Su nombre es Emisora Mariana, es una radio AM, 1400 AM, aquí desde Bogotá, Ujú. y ellos tienen una gran experiencia aquí en la radio colombiana, imagínate, más de 60 años. Allí Claro. empecé todo este mundo de la comunicación. Claro, yo llegué como ingeniero de sonido, toda la parte de lo que era el control, toda la parte técnica de los micrófonos, de la consola, de la transmisión, de la antena, en fin, Ah, todo ese mundo. Claro, yo estaba vinculado por ese lado. Luego de eso, alguien se me acerca y me dice que si yo quisiera explorar un poco más del dominio de la voz, pero pues yo realmente no tenía ninguna idea de ello. Yo entré allá como un ingeniero. Me dijo, usted podría entrenar su voz. ¿No le parecería interesante? Y bueno, empecé como quizás a tener un poco de curiosidad por el tema. Y eso me hizo llevar bueno, acceder a ese ofrecimiento, con lo cual pues estuve ya vinculándome un poco más con la locución, estudiando un poco de manera empírica hasta que decidí empezar a tener
esto como una opción profesional. Involucrarte más en el tema ya, el que está delante del micrófono, ya no el detrás. Exactamente, yo siempre Y llevas estaba muy allá bien en detrás. paralelo ambas, porque te gustan las dos cosas, se nota que te apasiona tanto. No te había visto o escuchado con el tema de lo que se involucra, la parte que está detrás, el sonido, el micrófono y la consola y todo ese trabajo. Siempre te había visto hablar del delante, pues, ¿no? El tema de la voz, el trabajo de la voz. Entonces como que fusionas ambas cosas y que te interesa pues el tema de la voz, pero obviamente también qué micrófono usas, la consola, el trabajo que está de la otra parte. Ujú. Exacto, ambos mundos. Así Entonces es. ya que comprendía qué pasaba cuando yo capturaba un audio o lo que yo ya estaba utilizando para editar, para producir, pero entonces empecé ahora a ver, era el otro extremo, como tú dices, ¿no? La otra cara de la moneda. Y Claro. allí empecé a sentir que podía ser una opción para mí. Y aparte que las técnicas que se usan ahora, porque el tema de audio siempre ha estado, pero la forma en que se trabajaba antes era distinta, pues. En radio, digamos, cuando no había computadoras, entonces el trabajo del ingeniero o el grabador era otra chamba más difícil. Yo recuerdo que cuando yo grababa, o cuando me grababa, porque yo hacía la locución y el ingeniero de sonido estaba ahí, había algunas cosas que tenía que, para poder grabar, pues en carretes o en cinta, algo ahí ya la voz, y ya mezclarlas con las músicas y para poder hacer la edición del mismo. O ya cuando empezaba la computadora, ya poner el programa para grabar y las canciones o las partes que ibas a tener en la promoción, digamos, de un especial o musical, me acuerdo que, que las cuadraban en CD. Imagínate la parte de una canción, ya estaba puesta en CD, la parte que querías que iba a sonar, ya la ponías con play y pausa. Y tenía varias compacteras, pues, ¿no? En el estudio. Habían como tres compacteras. Imagínate que acá suena una partecita, un trozo de tal canción, acá de otra. Yo tengo cuadradas todo y la locución sale y la tenés que hacer en una todo. Ponte digo, los grandes éxitos de no sé cuantita. Y está de fondo la cortina que me está acompañando y ahí ponía la canción y ahí bajaba el canal de esa y ponía el canal de la otra y así. Entonces, para poder que se escuche todo ya el completo. Ahora es más fácil, pues lo haces en el sistema de IA, de frente tú pones los pedacitos y no es necesario hacerlo, digamos, en tiempo real, sino que normal, todo está grabado y lo puedes hacer. Entonces, me refiero a esas cositas que han ido mejorándose y ahora es más fácil el poder aplicarlos. Sí, claro, ahora la tecnología está avanzando tanto que ya estamos en un plano digital, en un plano en el cual el audio es mucho más fácil de trabajarlo. Sí, Ahora simplemente son archivos, es sí. memoria. ¿Sí? Ya antes era, como tú dices, ¿no? La cinta. Entonces, si pierdes cinta, pues te toca comprar más y no puedes realmente utilizarla como a ti te gustaría. Que si puedes Claro. sobreescribirla, claro, pero es un proceso bastante complejo. Y ahora la tecnología está avanzando tanto que incluso yo creo que podrían llegar a reemplazarnos a todos los locutores. No sé si has Sí. visto los últimos avances tecnológicos de la inteligencia artificial en la cual pues, ya pueden emular una voz en diferentes idiomas y con diferentes interpretaciones. Entonces, creo que lo que se viene es bastante interesante. Así es, y tanto el tema de los ingenieros, porque acuérdate de repente en alguna emisora de radio, la labor que cumple es un ingeniero desde el tema del transmisor de la radio, el mantenimiento del mismo, la antena, ya que lo maneja otro personal, o ya en los estudios, si se valora un equipo, la computadora, como ahora todo es sistematizado, digital, también tienen que tener esas habilidades para poder arreglar la computadora o la consola y lo que se trabaja ahí, pues porque ya no es lo mismo de antes, ya no está la máquina de carretes, ya no está la casetera, ya no está la compactera o la máquina de DAT o minidix, sino que ya todo está en la computadora, todos los archivos están ahí, las cuñas, los comerciales,
la presentación, despedida de programas y la música, por supuesto, que va a estar ahí. Entonces, ya no hay que usar ahí que las canciones las ponían en los discos, ni los comerciales estaban en cartuchos y poner ahí y tener cuadrado todo. Así es, tal cual lo estás diciendo y cada vez va a ser pues más avanzado y la tecnología va a llegar al punto en que ya ni siquiera será necesario tener un control master en una emisora. Antes de Todo será dar paso, David, automatizado. al tema de locución y comunicación que manejas también tú en las redes sociales, cuéntanos un poco más a quienes nos están viendo y que muchos jóvenes o personas adultas les interesa el tema de ingeniería de sonido. Cuéntanos un poco más sobre tu experiencia y de repente algunas anécdotas de algunas empresas donde has trabajado o algo, para ahondar más en el tema de sonido, para luego dar paso ya al tema de comunicación y locución. Claro, por supuesto. Bueno, bien, la ingeniería de sonido es una rama gigantesca. Siempre se ha relacionado con toda la parte de la producción o la grabación de música, pero realmente eso solo es una parte muy, muy pequeña de todo lo que hace un ingeniero de sonido, o en este caso, pues yo realmente siempre pido que me digan que soy ingeniero acústico y de audio. Uh -huh. Entonces esas son tres ramas. Hay que comprender que el sonido, el audio y la acústica son conceptos distintos, pero a la vez se relacionan. El sonido es ese fenómeno físico que nosotros percibimos por medio de la compresión y de la expansión de moléculas de aire y de otros medios para que nosotros lleguemos a interpretar lo que nosotros llamamos como sonido, que es una onda llena de información. Entonces, ahí es donde empieza a llegar el otro concepto, que es el audio. Es esa captura, es esa energía que viene de una manera acústica, se vuelve mecánica al llegar a nuestro oído, nuestro tímpano hace una vibración y lo convierte en señales eléctricas. Eso es audio, es la conversión de energía de un tipo de energía a otro, lo que nosotros conocemos como un transductor. Eso, digamos, al tenerlo ya en energía, en energía eléctrica, tenemos esa información, lo que nosotros capturamos, audio. Y por ende llega entonces la acústica, que es ese control de sonido en un recinto, en un espacio en especial, para que no haya problemas como lo que es la reverberación o el eco, que las personas siempre dicen, no, pero Eso, es el que es eco, muy... a veces se escucha un eco, no una, el sonido repetido, entonces el poder evitar Exacto, exacto, no es eco, es reverberación lo que estás las sintiendo, vibraciones, así es. porque el eco realmente es esa primera reflexión con mayor aporte energético dentro de una sala o dentro de un recinto. Esa es la diferencia. Entonces, digamos que con ese tipo de cosas tan técnicas, yo me doy idea de, pues, quién es un profesional y quién de pronto no sabe un poco más del tema. Entonces, al tener esas tres ramas, el ingeniero de sonido o ingeniero acústico puede desempeñarse en muchísimas actividades, incluso como un profesional en audiología clínica, diseñando este tipo de dispositivos para las personas que han tenido pérdidas auditivas o además puede hacer insonorización de motores en carros o en aviones y también diseños de teatros o auditorios profesionales para bueno, conciertos de sala y cosas Claro. musicales. Entonces, son tantas las gamas y tantos los estilos en los que puede desarrollarse pues, esta área del conocimiento y en las cuales pues, yo he podido tener, Uh -huh. digamos, un recorrido en todos estos mundos, desde la parte de la comunicación, de la producción y captura de audio, hasta la parte del diseño acústico. En Claro. este momento yo estoy trabajando con una empresa que hace cabinas profesionales Ah, de ya. acústica para grabación, para producción en general, pero también para hacer algunas mediciones acústicas y de control de ruido. Entonces, realmente la experiencia que he tenido pues, ha sido muy gratificante. Digamos, anécdotas que te puedo contar es que por lo menos aquí en Colombia falta mucho conocimiento en el área y el ingeniero de sonido, pues como te digo, clásico de producción y eso, nos ha preguntado más, es como, bueno, ¿y cómo se está grabando dentro de la cabina y qué micrófonos recomienda? Pero eso es, como te digo, más que todo un productor. Pero un ingeniero acústico me diría como, perfecto, ¿cuál es el aislamiento?
en decibeles ponderados a una curva isofónica es decir, ya son términos como puedes darte Las cuenta palabras más. técnicas que usan ellos, los ingenieros, claro, obviamente. Exacto, entonces esa ha sido la diferencia y siempre trato desde buscar el lenguaje y las palabras para hacerles entender a esas Así personas es. pues qué es lo que quieren saber, pero realmente falta mucho conocimiento todavía en esa área y bueno, estoy con ese propósito de seguir educando aquí las personas en mi país y en Latinoamérica realmente y en cualquier parte que lo necesiten. Claro, porque si uno se pone a pensar lo que has estado citando, el tema de audio, el trabajo no solamente en un estudio para grabar comerciales, locución o grabar una producción musical, un single, música, en fin, sino también lo que tú citas, además de la parte de audio en conciertos, también está muy por ahí el tema en auditorios, el tema en una sala de teatro, que obviamente va a necesitar los recursos del audio, el sonido, para que suene la música, para conjuntamente con las luces y todo, creen la atmósfera, el lugar de los hechos de esta obra de teatro. Y está muy involucrado también el sonido, que no se filtre el sonido, que no haya vibraciones que no deberían estar ahí, y todo eso. Entonces, el audio siempre está muy involucrado en este tipo de trabajos que tienen que ver con el arte, ¿no? La música, la locución, el teatro, cine, o en un auditorio X que se realiza una conferencia o de repente grupo de alumnos que están graduándose de bachiller o ingenieros o algo y se necesita el audio porque vas a usar el micrófono, va a haber parlantes, de repente hay cortina musical, fondo y se necesita el audio, una persona que va a instalar los equipos, la consola y lo demás. Así que siempre está allí el tema del audio, ¿no es así, David? En todo momento, creo que no hay profesión que no esté utilizando el audio de alguna manera. Todas lo necesitan, ya sea incluso, no sé, una conferencia de abogados o de Claro. políticos, y siempre está un teatro, siempre tenemos unos micrófonos, siempre hay una consola de audio, siempre el sonido tiene que llegar de una manera muy clara para que no se pierda el mensaje. Entonces, no importa qué profesión sea, qué carrera sea, siempre está involucrado el audio, siempre. Bien, y como está el tema del audio, obviamente es el tema de la voz, porque quien va a hablar en el micrófono tiene que también saber llegar, tener ese poder de convencimiento, esa voz que va a transmitir el mensaje, el producto, lo que quiere decir, y que el resto, la audiencia o los televidentes, presten atención, te escuchen y estén atentos a lo que estés hablando. Porque si hablas así, ahora, sin ganas, la gente dice, oye, aquí la termina ese que está hablando porque está aburridazo, ya empieza la otra persona porque realmente ya vuelvo en media hora que termine de hablar el señor ese porque no pasa nada, ¿no? Imagínate que es una exposición, un lugar y conferencias y de repente la persona que está exponiendo sabe mucho, pero no sabe expresarse, no lleva el mensaje, porque en locución y teatro es traer las emociones ficticias, la entonación que vas a imprimir según lo que vas a hablar. Cuando vas a leer una noticia policial, un verso romántico, o si es formal la locución, son diferentes tipos de entonaciones que vas a darle, porque si vas a hablar de que alguien ha fallecido en un accidente automovilístico, no vas a leerlo romántico, ¿no? Obviamente, ni tampoco riéndote. Entonces, por eso te das cuenta que no es mi tono de voz, sino que yo aplico la inflexión de mi voz de acuerdo a lo que estoy hablando. Entonces, no vas a hablar todo, sí, y que un accidente, no, tienes que dar la entonación. Un accidente que pasó en tal sitio, tienes que tú involucrarte en lo que estás hablando. Y eso no solamente para locutores o actores, sino para cualquier persona, porque cualquier oficio
cualquier persona que va a decir algo no va a decirlo todo plano, tiene que tener bajada y subida su voz. Entonces es lo que tiene que tener claro. Y justamente, David, ya al involucrarse en el tema de la locución, has trabajado ya en algunas estaciones también haciendo locución. Ya delante de micro, David. Sí, sí, ya como pues bien estuvimos hablando y lo que acabas de mencionar, todos esos cambios, todos esos colores que tiene la voz, Ujú. pues los estuve ya aprendiendo después de que yo me retiré de mi trabajo en esta radiodifusora aquí en Bogotá. Claro, Y ahí fue donde yo conocí a mi maestro, mi mentor, el maestro René Figueroa, claro. y él me dio una perspectiva gigantesca y me decía algo como, pues es que tú puedes tener el mejor micrófono enfrente de ti, pero eso no te sirve de nada. Eres tú quien le da magia a través de ese micrófono a tu voz, a tus palabras. Entonces empecé a estudiar, empecé a indagar muchísimo más Investigar e y hablar de involucrarme, así es, con fundamento. involucrarme, Así exacto, es. involucrarme más en este tema, a realmente entender cuáles eran las características acústicas de mi voz. Ya tenía un conocimiento técnico, ahora tenía que llevarlo a la práctica. Claro. Y con ello, sí, empecé a involucrarme más en esta parte de la locución comercial. Ya he podido hacer ciertas locuciones aquí con incluso la alcaldía de Bogotá. Ujú. Estuve como locutor de un proyecto de memoria histórica, algo de, pues te cuento un poco más, un poco de trabajo aquí con una agrupación de teatro Ah, ya. en el cual pues ellos en el cual ellos hicieron una memoria histórica en una región aquí de conflicto armado en Colombia y yo fui parte del proyecto con mi voz La locución en off. haciendo pues la locución exactamente. Ajá. Entonces, de los proyectos recientes que he podido hacer y realmente pues es espectacular porque yo tengo una ventaja gigantesca como me decía mi maestro René y es que ya soy locutor, ya puedo interpretar, pero también conozco toda la parte técnica, es decir, Así qué es es, lo va que de la yo mano. exactamente quiero, ¿sí? Ya sé muy bien cuáles son los niveles, ¿sí? Que yo estoy buscando, ya sé muy bien cómo hacer una mezcla, ya sé cómo entonces exportar un audio para que dependiendo del dispositivo donde se vaya a reproducir, la calidad no se pierda. Esas son Claro, cosas que tengo de la mano que lastimosamente pues no todos los locutores tienen. así es. Entonces, con ese dominio y con ese conocimiento, pues ya entonces puedo hacer, pues afortunadamente todo lo que yo quiera. Así es. Y además que David les cuenta, amigos, amigas, que él en Instagram ya tiene hace algún tiempo un programa, son tips, consejos, pastillas, se le puede decir a esto, el arte de la palabra TV, en donde él da a conocer algunas técnicas de comunicación, tener una buena dicción, entonación, modulación, evitar las palabras parásitas o muletillas, buscar los conectores para poder expresarnos bien, el trabajo de la respiración y todo lo que involucra el tema de la comunicación verbal, expresión oral, locución, oratoria, todo ese trabajo que tiene que ver con nuestra voz, él lo va desarrollando en pastillas y que es interesante que muchos también conozcan, porque a su vez sepan lo rico que es nuestro lenguaje castellano y saber emplearlo adecuadamente. Obviamente que cada país tiene sus jergas, tiene su forma de expresarse, algunas cosas que juntan las palabras, las vocales, o se comen las consonantes y más, pero la idea es hablar bien, el expresarte correctamente, y no siendo solamente locutor o periodista, sino para cualquier profesional, porque todos nos comunicamos con la comunicación verbal, va de la mano con la corporal, con la no verbal, pero siempre tenemos que hablar. Entonces un abogado, un médico, un arquitecto o X profesional tiene que hablar, tiene que transmitir ese mensaje. Entonces, y transmitir los conocimientos que tiene para dar esa completa satisfacción de la otra parte que tiene interés en su trabajo o en el oficio que maneja. Exactamente. Bueno, imagínate, yo ya llevo un año y 5 meses en esta plataforma con este formato de consejos, de mini consejos o micro consejos.
Y la verdad que ha sido para mí sorprendente, nunca lo imaginé. Yo comencé todo esto por una pasión, por esa motivación de enseñar a las personas cómo hablar, cómo expresarse, cómo sonar y encantar con la voz, y todo esto me lo enseñó mi maestro René Figueroa. Yo ese conocimiento, tengo esa misión de que no se pierda todo lo que pues él me enseñó y todo lo que le ha enseñado a tantas Claro. personas acá en el país y en general en todo este mundo hispanohablante. Yo dije, voy a hacerlo, a hacerlo muy práctico, con videos y también esa información que es muy útil en general para cualquier profesional, como tú dijiste. Sí, Es que obviamente. la locución y la oratoria no son solo para ciertas personas, no es para entonces el locutor con tremenda A voz o todos. el actor o el músico, no, esto es para todos, todos lo Así es. necesitan. No hay persona que no necesite saber expresarse bien, que su dicción, que su forma de hablar, que sus palabras realmente sean, digamos, para cualquier público. No voy a empezar a utilizar jergas o un léxico colombiano si estoy en Perú o estoy en Chile y esas palabras pueden significar otra cosa en ese lugar. Entonces, ¿cómo buscar un equilibrio de mi lenguaje? Eso es lo que yo he estado enseñando en el arte de la palabra en Instagram, que también quiero empezar a llevar a otras plataformas como lo es Facebook o YouTube y empezar a expandir. Estoy en Así esa es. labor Es una de labor muy presentar un nuevo importante formato. porque te cuento así como anécdota, cuando yo estudié en la Academia Peruana de la Locución acá en Miraflores, en Lima, con el profesor Cifuentes, esto ya en el año 91, me acuerdo que en mi clase había una señora, una sueca, ¿ya? Entonces obviamente ella hablaba otro idioma, pero había aprendido castellano o español, el idioma que hablamos nosotros, pero ella se había metido en el taller de locución porque quería hablar bien, quería expresarse correctamente, ya tenía la forma de cómo expresarse en cuanto a las oraciones, las frases, los signos de puntuación y lo demás, pero ella también quería hablar, pero correctamente. Por eso se metió en el curso de locución. ¿Ya? Entonces, imagínate, Claro, no es como cualquier otra persona imagínate, es británico o francés y estudia el castellano y nada más. Pero voy a emplear las jergas, voy a, ¿cómo se llama? Y demás palabras parásitas y muletillas. O como en inglés, igual. Entonces la señora era, era un caso de esos que son contaditos que ya había aprendido castellano, pero quería estudiar locución. Imagínate. sí, es tan importante. Ojalá incluso este tipo de conocimiento nos lo enseñaran desde la infancia, desde la primaria, el bachillerato, incluso después perfeccionarlo en la universidad. Así es. Porque hoy en día tú escuchas, no importa la carrera, no importa, Ajá. escuchas a los estudiantes, escuchas a los, incluso ya los profesionales exponiendo sus trabajos, incluso en un mundo académico, profesional, y es precario, no saben hablar, tienen muchísimas muletillas, su voz es monótona, siempre tienen la misma forma de hablar y eso pues aburre, eso duerme a cualquiera. Yo digo que la voz, más bien, en vez de ser un instrumento que tú interpretas, se vuelve un somnífero sonoro. Así es. Entonces es tan importante para cualquier persona saber hablar. Y eso sí que motiva, da Y, ganas de escuchar. y empieza, como tú bien mencionas, desde la época del colegio, primaria, secundaria, que uno tiene que salir adelante para exponer y hablar, y si es de historia, si es de arte, X materia, y que tienes que salir y de repente a una parte puedes hablar en el texto, pero otra tienes que expresarte tú. Y la que hablas el texto tienes que leer bien, respetar los signos de puntuación, marcar la pausa, la entonación y todo. Y luego en la universidad también hay que exponer, también hay trabajos grupales y tienes que también hablar bien. O ya, si ya terminaste la carrera, o ya eres bachiller, o ya eres ingeniero, o ya, o maestría, o X, también tienes que salir del frente para hablar en un auditorio y tienes que también saber expresarte de un médico, un abogado, un político, X profesión, tienes que hablar. Te vas a dirigir a los demás y tienes que transmitir el mensaje. Y esa Así es es, la chamba, así ¿no? es. Sí, es que realmente una persona,
yo creo que si estamos hablando ya a nivel profesional y si digamos no sabe pues cómo dirigir su mensaje, no sé, tú empiezas como a pensar, ¿será que sí sabe? ¿Será que sí entiende lo que está diciendo? Ahora imagínate un abogado, tú contratas para que te defienda y Sí. si está dudando de lo que dice, pues ¿cómo quedas tú? Como Dios, pero mi futuro o todo lo que yo pues estoy apostando con esta persona, pero no sabe hablar, entonces ¿cómo voy a quedar yo? Y así en Ajá. cualquier cosa. También, Supuestamente el igual que el abogado debe profesional, ser el más florero posible, el que sepa hablar bien, y involucrarte en el tema y que va a salir el caso o va a salir lo que tú quieres, que estás involucrado en ese tema. yo diría que sí, y en general en todo. Yo digo que el profesional que dude al hablar, que tenga muchas muletillas, quizás no sabe realmente lo que está diciendo. No Ujú. debería dudar. No digo que no pueda pasar en algún momento, Sí, porque sí, de somos hecho. seres humanos, ¿sí? Ahí ya se Pero que encarga dude, David ya de editar esa parte. Esa parte de audio de lee, ya lo edita, ya David, ya está grabado, ya, para que no salga esa partecita. David, ¿y ok. ahora qué vienes haciendo actualmente, aparte de este trabajo que realizas en las redes del arte de la palabra, tu hobby? ¿En dónde estás trabajando ahorita? ¿Estás haciendo radio? ¿Estás involucrado en la parte de la música? Porque ustedes ven detrás de David hay una guitarra, él también es músico, apasionado de todo lo que es la melodía, la música. ¿Qué género tú estás más involucrado o metido más, David? Yo realmente en este punto, como te dije, yo estoy involucrado completamente con la locución comercial y también con esta empresa acá colombiana de acústica, ¿Mm? se llama Mobile World. Y allí pues nosotros estamos haciendo todo este mundo de la producción y la grabación, porque estamos impulsando más a las personas a adquirir estos productos. Yo aparte de todo pues soy músico, me gusta todo lo que es la interpretación de pues, música colombiana, también me ¿Mm? gusta muchísimo el jazz, el rock, todo muy académico, quisiera incluso estudiar más a fondo todo este mundo, porque como te digo, la ingeniería de sonido y la música y el arte está completamente relacionado. Todo está. Todo esto Ujú. todo esto tiene que ver con mi carrera. Claro. Entonces, el hecho de poder también hablar en este lenguaje artístico me permite conectar y congeniar con pues, este mundo también del arte, el teatro, la música, la danza, y cómo entonces yo puedo ofrecer pues, los productos que estamos realizando con Mobile World a este tipo de personas, porque ya les estoy hablando en su lenguaje, ya no llego y empiezo, no, mire, lo que usted va a tener es una pérdida por transmisión acústica de tantos decibeles. No, realmente les digo es cómo la calidad de su grabación va a mejorar con Con este palabras efecto fáciles y que acústico. entiendan. Así es. Ujú. Exacto. Entonces, combino ambos mundos, siempre he estado en ambos mundos, el arte y la ciencia. Para Claro. mí todo se integra muy bien y ahora estoy Interesante. en ese mundo. Correcto. Menciónales a la teleaudiencia que nos está siguiendo en este momento a través de YouTube, Facebook e Instagram. ¿Cómo pueden comunicarse con David? ¿Dónde te pueden buscar para conocer los tips del arte de la palabra TV? ¿Y dónde te pueden escuchar? En fin, para que sepan y estén atentos a tu trabajo y pues un valor muy importante de Colombia, la exportación que está con nosotros y seguimos su trabajo y admiramos y por ello hemos querido hacer esta charla para conocer un poco sobre el trabajo de David. Cuéntales cómo te pueden ubicar para seguir pues en el arte de la palabra TV. Claro, bueno, me pueden ubicar en Instagram con el nombre de El Arte de la Palabra TV. Allí pues se encuentran pues todo mi información, contacto, correo, todo está en este perfil. Yo quiero ya empezar a buscar otros horizontes, como te había mencionado, en Facebook, en YouTube, pero pues digamos que por ahora esa es la plataforma más versátil para mí y sobre todo que yo hago videos muy precisos, pero si quiero empezar a indagar un poco más, allí pues me pueden escribir, siempre estoy contestando todos los mensajes, todas las dudas y asesorías que ustedes puedan tener no solo en comunicación, sino en la parte ya técnica de grabación, de ingeniería de sonido y también pueden encontrar entonces toda la información de Mobile World, de todas estas cabinas acústicas, que incluso estamos pensando pues ya llevar a otros países y que las personas conozcan pues estas posibilidades y que realmente son bastante interesantes.
Claro, la idea de poder instruir y dejarle pues a la gente un poco de educación en cuanto al tema de la voz, al hablar correctamente. Y sería bueno más adelante quizás que también hagas algo parecido al arte de la palabra TV y le buscas un nombre para el tema de audio, no solamente para locutores, cantantes y más que de repente ya usan pues en su casa, tienen su mini estudio y que quieren pues las preguntas como te dicen, oye, ¿qué micrófono? Oye, ¿qué tal, qué consola puedo usar? Y más, para que también des algunos tips o algo de ayuda, así chiquititas, así como el arte de la palabra de minutos y que también ellos tengan una ayuda, que esto no hay pues. Entonces sería de repente más adelante como idea, ¿no? Para que tú la vayas construyendo y así como lo trabajas también, sí, por si acaso el micrófono Shure de la marca tal, o esta marca, o esto, o tal cable, o la consola tal, o si les pasa esto, o si conectan a la pastilla, o no sé, a su computador y tienen este problema, y cosas por ahí para ayuda a quienes también trabajan el tema. Exacto, sí, y, no, y la verdad me lo han pedido bastante. Me han dicho, oye, ¿no podrías hacer quizás ciertos videos en los cuales tú compares micrófonos? ¿Cuál podría ser entonces más o menos el presupuesto que yo tendría que tener para poder empezar todo este mundo de la locución en mi casa? Muchas preguntas también me llegan de ese estilo y la verdad lo estoy considerando. Quiero hacer estos videos de información un poco más técnica, cuáles son los requisitos para poder grabar muy bien en tu sesión, cómo exportar un audio, por qué exportarlo de esta forma, cuál es, mejor dicho, toda la información que está haciendo tanta falta en este mundo de la locución. Y la calidad del audio, ¿no? Desde el MP3, WAV, o cuál es la calidad o el sonido que quiere el cliente para su spot o para su tema musical o jingle, en qué formato va a estar, que tiene Exacto. mejor calidad la de WAV, o si está en MP2 o en MP3, o en qué. No, que el MP3 es muy comprimido, que la voz no, que la fidelidad de la voz, que ya, entonces todas esas cositas sería interesante que David también nos dijera, o también los programas de audio para grabar, desde el Audition o el Adobe, o cuál es el que vas a usar para tener una mejor calidad de audio y todas esas cositas que se emplean ahora. Te dicen, oye, pero tienes en tu casa, tengo mi home studio en mi casa, pero tienes consola, ¿qué programa estás usando? ¿O qué micrófono? A veces te dicen en la agencia cuando ya no vas a ir a grabar allá y tienes que grabar en tu casa. Entonces, para tener algún tipo de soporte técnico ahí a cargo de David o de ayuda ahí en el tema, ¿ya? Sí, sí, imagínate, a mí me llegan preguntas, me dicen, mira, yo soy locutor, estoy ubicado en tal país, mira, me están haciendo esta pregunta, yo no sé qué responder, ¿me podrías ayudar? Estas son las características técnicas que me están pidiendo del audio, pero yo no entiendo nada, no sé cuál es la diferencia entre un MP3, entre un MP3 en tal formato, con tal grabación, o un WAV, o sea, me hacen Ujú. muchas preguntas de este estilo. Entonces sí, hace falta y créeme que lo voy a hacer para, pues, para poder ayudar a todas las personas que se dedican a esta profesión. Correcto. Gracias, David. Ha sido constructiva tu charla y poder traer estos mensajes a la gente que está involucrada en el tema del arte de hablar, el tema del sonido y agradecidos por tu participación. Ya tenerte pues próximamente una vez más en esta secuencia de entrevistas aquí en Juan Leca Presenta. Y gracias y admiración y amistad por siempre, como ya la tenemos vía las redes, por teléfono y todo. Ya en algún momento ya que ya estés acá por Lima, que tienes algunos proyectos para más adelante aquí, para poder estrecharnos un abrazo, un apretón de manos, ¿no? Sí, por supuesto, cuenta con todo ello, mi ayuda. En fin, aquí estamos es para colaborarnos, para ayudarnos y la verdad que esto es un tema bastante amplio y podemos incluso seguir charlando en otro momento. Correcto. Mil gracias, David. Un abrazo. Hasta Colombia. Gracias. Muchas gracias, igualmente un abrazo gigante hasta Perú.